bien, minutos después de las 8:30 y como habíamos prometido y como habíamos anunciado, tenemos un inmenso placer porque estamos recibiendo aquí en los estudios de 617 a las candidatas a vicerrectoras de la Universidad Nacional de Cuyo. Vamos presentando de aquí de izquierda a derecha Fernanda Bernabé, María Flavia Filippini, Ana Sisti y Jimena Estrella. Bienvenidas. ¿Cómo están? Buen día. Buenos días, muchas gracias Luis, por la invitación. Bueno, un placer recibirlas, como decíamos, con los candidatos a rectores. Las conozco a todas, nos conocemos a todos desde hace muchísimos años en la universidad. Y la idea de este encuentro, tal como hicimos con los candidatos a rectores, es intentar buscar puntos de encuentro, que sabemos que los hay, generar instancias de diálogo, porque conocemos el valor que tiene para la sociedad de Mendoza nuestra Universidad Nacional de Cuyo. Así que esa es un poco la presentación, ese es un poco el disparador. Y en primer lugar preguntarles, les vamos a pedir brevedad para que tengamos dinamismo y todas puedan expresarse, un pequeño diagnóstico y análisis de esta situación tan particular por la cual atraviesa hoy el sistema universitario en general y obviamente nuestra Universidad Nacional de Cuyo. Si quieren empezamos con Fernanda, ya que estamos. Bueno, en general el sistema universitario argentino obviamente está en crisis, bajo amenaza, una amenaza política, que no es una amenaza presupuestaria o un problema financiero, es una decisión política del gobierno nacional. Por lo tanto, bueno, está bajo amenaza porque es parte de un proyecto político de que desaparezca la universidad pública, desmantelarla. Así que en eso preocupadísimos, pero también ocupadísimos, en ese sentido, en hacer distintas acciones y sostenerlas en el tiempo. Y respecto de lo particular, nos preocupa mucho la gestión de la universidad porque le impacta de lleno este desfinanciamiento, pero también nos preocupa porque hay una gestión que, por eso somos opositores, obviamente, porque es una gestión que la vemos en crisis, debilitada, justamente con una falta de gestión. María Flavia. Bueno, la verdad que sí, como bien dijiste vos, Luis, estamos en un momento muy difícil transitando. En general, el sistema universitario en el mundo tiene muchas interpelaciones, muchísimos problemas, en donde nos están llamando a una reflexión de qué vamos a hacer con la universidad pública. Y también, en el caso particular de la Universidad Nacional de Cuyo y todo el sistema universitario argentino, tenemos problemas en donde hay un asedio importante por parte del gobierno nacional en relación a la valorización de todo lo que significa una universidad pública, con una trayectoria y una historia muy fuerte que ha tenido en nuestro país y que realmente nos va a llevar y nos está llevando a repensar qué es lo que tenemos que hacer con esta universidad para seguir funcionando, para seguir dando al medio, a la sociedad, todo lo que somos capaces y todo lo que hemos hecho para nuestra Argentina. Anita. Bueno, me sumo a varias de las cosas que han dicho porque es cierto que el embate nacional está siendo sumamente fuerte, pero no solo al sistema universitario, a la educación en general, ¿no? Y a muchas poblaciones vulnerables. No puedo dejar de nombrar todo lo que está padeciendo el área de discapacidad, ¿no? Y desde este lugar no queda exenta la universidad en esta situación. Y en lo particular creo que el tema, si bien lo presupuestario no es lo único, lo presupuestario es lo que da el horizonte hacia dónde como universidad queremos ir. Y creo que eso es un tema que hay que discutir porque justamente hay que analizar ese presupuesto, cuáles son las áreas prioritarias, hacia dónde hay que potenciar. Hoy vemos el tema de las funciones sustantivas de la universidad, el tema de extensión y de investigación están siendo fuertemente vulneradas, ¿no? Y van en detrimento de muchas otras situaciones o elecciones que se han tenido que tomar en relación a lo presupuestario y por supuesto no descuidar el tema de las y los estudiantes que hoy les está costando muchísimo poder sostenerse en el sistema. Jimena. Bueno, yo coincido con mis colegas, por supuesto, que la situación económica de las universidades a nivel nacional es crítica, la de nuestra universidad particularmente, pero esto es un fenómeno global, digamos. El cambio
o las restricciones de financiamiento son a nivel global una problemática, así lo dice UNESCO en todos sus informes, pero en el más reciente hace especial hincapié. Nosotros, bueno, como fórmula hemos presentado un amparo específicamente para eso, intentando superar o ampliar lo que ya se hizo a través del Consejo Interuniversitario Nacional, pero déjame agregarte dos elementos que me parecen claves, que son también parte del diagnóstico. La universidad hoy se enfrenta a nuevas tensiones, como son la inteligencia artificial y las habilidades blandas, que de una manera complementaria y en algunos casos competitiva enfrentan o debemos enfrentar como docentes y como estudiantes. Y un segundo elemento que son las demandas del sector socioproductivo y público, ¿no? Este fenómeno que aparece muy fuerte después de la pandemia pone a la universidad, a la ciencia, en una nueva discusión y en una redefinición de su rol. Creo que esos tres elementos hacen parte de un diagnóstico que es complejo y que sin duda es desafiante. A mí me puso un cepo Ábrego porque dijo que iban a buscar puntos en común y yo quería que se pelearan, Ábrego. No, también, ¿por qué no? Bueno, acá hay un punto en común importante. Hay otro punto en común que me parece que cualquiera de ellas podría ser la candidata a rectora. Son candidatas a vicerrectoras, tienen peso específico, son conocidas, tienen trayectoria. Me parece que se ha apuntado alto en la creación de las fórmulas para competir por la universidad, ¿no? Entonces hay un valor añadido en quiénes son cada una de ustedes. En este punto les pregunto, ¿para qué sirve un vicerrector? También llegarle un poco a la gente, al resto de la gente que no está en el sistema universitario, porque está el peligro de que sean como los vicepresidentes, que toquen la campanita nada más. Digo, ¿qué misión esperan cumplir o cómo acompañar a sus candidatos a rectores en esta gestión? ¿Empezamos al revés o por allá también? Empecemos al revés, pero si me permitís, porque por ahí a lo mejor no las identifican o no las conocen. Claro, exacto. Jimena es la candidata a vice del doctor Robert Farrando, Ana es la candidata a vice de Adriana García, María Flavia es la candidata a vice de Gabriel Fidel y Fernanda es la candidata a vice de Javier Osoyo. Vamos con Jimena. Bueno, es una pregunta muy interesante y lo hemos discutido mucho cuando estuvimos en gestión en la universidad y es algo que con el doctor Farrando también debatimos mucho. Entendemos que el vicerrector no puede tener, como vos decís, solamente la atribución de reemplazo del rector y por eso estamos planteando, y nuestra propuesta tiene que ver con una gestión que tenga divididas las atribuciones, donde el rector pueda estar a cargo de determinadas tareas, pero el vicerrectorado tenga también funciones específicas. Así es el caso, por ejemplo, de la Universidad del Litoral, donde algunas de las secretarías están a cargo específicamente del vicerrector. es como un correctorado, digamos. Exactamente, son un equipo de trabajo que en conjunto con los secretarios, porque eso también es importante decirlo, que cualquiera de nosotras que la comunidad universitaria elija, vamos a conducir el rectorado de la universidad con secretarios, con un equipo de trabajo, porque la universidad tiene una complejidad y una diversidad muy grande. Claro. Nuestro planteo tiene que ver que el vicerrectorado pueda tener mayores atribuciones. De hecho, con Ismael, y por eso nuestra fórmula se llama trayectoria y renovación, tenemos improntas distintas y complementarias, formaciones distintas. Entonces ya tenemos, digamos, alguna idea sobre en cuál área cada uno de nosotros va a hacer foco. Está muy bien. ¿Ana? Bueno, en la línea que viene diciendo Jimena, con Adriana pensamos exactamente de la misma manera, en un trabajo en equipo y colaborativo. De hecho, da muestra nuestras improntas en gestión. Tanto Adriana como yo, que yo todavía estoy transitando el cierre del decanato de la Facultad de Educación, siempre la forma de trabajo ha sido en equipo, complementario, y justamente lo que a mí me convocó a trabajar con Adriana es que nos conocemos trabajando. Adriana era secretaria académica de la universidad, yo era secretaria académica de la facultad y conozco su forma de trabajo y ella conoce mi forma de trabajo y tenemos esa mirada de poder trabajar en conjunto, de poder participar de áreas, cada una a cargo de áreas y a la vez en conjunto con las distintas áreas, porque lo importante es justamente ese trabajo en equipo colaborativo, constructivo y de cogobierno, como vos lo mencionaste. ¿Flavia? Bueno, en el caso nuestro, la fórmula Fidel-Filippini, es bastante interesante cómo hemos llegado a hacer esta complementación. Yo soy ingeniera, Gabriel es politólogo y economista, y creo que hay una complementación muy fuerte de las dos formaciones y trayectos que hemos hecho. Yo vengo netamente de una formación y de una historia en la academia y conozco muy bien
todo lo que sucede en mi facultad y en la universidad. Como en el caso de Ana, yo también estoy cerrando 8 años de gestión. En estos años ha habido un modelo de gestión en la Facultad de Ciencias Agrarias en donde se ha trabajado muy participativamente, muy transversalmente, también con el vicerrector y con las secretarías, porque entendemos que hoy las problemáticas que hay y la complejidad que existe dentro de las unidades académicas y mucho más en un rectorado, merita que debamos trabajar de una manera conjunta. En realidad, en el caso nuestro, yo debo decir que el lema también nuestro, que es sumar universidad, nos está marcando esta idea de complementación y también de trabajar en pos de grandes desafíos en esta época tan compleja, un cambio de época muy fuerte en muchos aspectos de la universidad, y no solo, también de la sociedad que está demandando un montón de respuestas por parte de esta universidad pública que sostiene y que todavía tiene un valor incalculable dentro de lo que son los organismos públicos a nivel nación. Por lo tanto, acompañar y acompañarnos en esta fórmula y pensar en una comunidad que debemos alentar y que debemos pedir participen fuertemente, porque justamente la manera de entender lo que sucede hoy en la universidad, más allá de las situaciones críticas que estamos viviendo, solo podemos llevarla adelante trabajando de esa manera, en conjunto, liderando en forma participativa y también ayudando a todos y que todos nos ayuden a nosotros para llevar esta universidad, esta nueva etapa en la cual confiamos que vamos a poder sacarla adelante, porque lo que sobra en nuestra Universidad Nacional de Cuyo es talento, capacidades y habilidades. Muy bien. Fernanda. Bueno, la verdad que en esto coincidimos. El tema es justamente, nosotros hemos tomado el modelo, yo tuve oportunidad de dar clases en Costa Rica y la universidad pública allá tiene el cargo de vicerrector, es el equivalente a un rector o rectora adjunta, tiene esa denominación. Y justamente es porque tienen ese trabajo, esa responsabilidad compartida. Hay algunas que son específicas de rector, como es el llamado a asamblea, por ejemplo, la convocatoria de asambleas. Lo formal, digamos. Lo formal. Claro. Y el trabajo en equipo, que es el diseño de programas de política pública y la puesta en implementación, es compartida. Y en eso creemos completamente. Javier tiene un perfil que viene de ser secretario de investigaciones, de posgrado, ha trabajado ciertas funciones y dimensiones de la universidad. Para otros temas tenemos equipo, de hecho lo hemos empezado a trabajar en la campaña, así, de esa manera, en equipo. Y en lo que respecta a mí, trabajar en otro de los 4 pilares que rigen nuestro proyecto Universidad Abierta, que es la participación democrática, la participación de todos los claustros, por eso es abierta y por eso también nombré la asamblea, que es algo que no ha sucedido en 4 años. Otro es la transparencia, ¿sí? Hay que recuperar la transparencia de la universidad y eso me toca. En ese sentido, ese va a ser mi rol, trabajar de nuevo en recuperar el portal de datos, en trabajar la transparencia, la rendición de cuentas, ¿sí? Otra debilidad, pero que además va a ser parte de mi rol si llegamos a la gestión. Y la innovación. Y la innovación es un proyecto compartido con él y con el equipo, en donde estamos trabajando en innovación académica y en la innovación tecnológica, presupuestaria. Bueno, la innovación es transversal, como la transparencia, la participación y la rendición de cuentas, transversal a todas las propuestas. Y bueno, a mí nos hemos asignado mutuamente algunas tareas. A mí me toca justamente, sobre todo, la de trabajar en temas de transparencia, participación en relación, por ejemplo, en temas paritarios, ¿sí? También, que es parte de mi trayectoria. Y eso básicamente, no quiero repetir lo que han compartido mis compañeras, porque básicamente estamos de acuerdo que hay que trabajar en equipo. Bueno, nosotros acá con Gabriel nos complementamos, pero a veces también nos desafiamos, ¿no? Y de mi parte, digo, la búsqueda de puntos en común, creo que está satisfecha. Está satisfecha. Pero se peleen ahora. Tomo tu desafío. No, más que pelear, digo, ¿qué diferencia a cada una de ustedes y por qué van en listas separadas, básicamente?
cuál es la mirada, cuál es el diagnóstico respecto de la situación actual de la universidad, que hace que, por ejemplo, en base a estas coincidencias, que son coincidencias grandes, no hayan confluido en una misma lista. Me parece interesante. Si querés, arrancamos de vuelta de acá para allá. Fer. Bueno, tengo una lista enorme. Reducila La verdad, top 3. lo voy a decir, Top 3. no, claro, lo que pasa es que en lo personal, Sí, por supuesto, ¿no? está clarísimo, Está claro, está clarísimo. que no son diferencias personales, Por supuesto, que son está diferencias clarísimo. de proyectos. No, pero hay oficialismo y oposiciones que claro, también está claro, poco pero dividido está eso. bueno porque a veces es como difícil, incómodo, porque son con amigas conocidas, hemos transitado la universidad en conjunto, pero bueno, hay que decirlo porque es lo que toca. Sí, nosotros tenemos un listado enorme de diferencias, por eso, como les decía, somos una oposición, que nos consideramos, si bien tenemos trayectoria, nos consideramos lo nuevo en las propuestas, nos consideramos una propuesta que es opositora porque ve que independientemente de la falta de ley de financiamiento, como dije hace un ratito, hay un problema enorme de gestión. O sea, nosotros creemos y siempre decimos, hay que gestionar con plata, o sea, y en la crisis, ¿no? Hay que gestionar la crisis. Hoy hay una universidad en crisis y hay que gestionarla. Y gestionar es hacer que las cosas sucedan. Nosotros creemos que las cosas no están sucediendo. No están sucediendo en infraestructura, los BAC están abandonados, no están sucediendo en el mantenimiento del predio, que no requiere de eso financiamiento. El área de mantenimiento existe, y toda nuestra arboleda, el parque, todo eso está seco, abandonado. Hay otras cosas que no están sucediendo. Por ejemplo, algo grave, el DAMSU. El DAMSU, ¿sí?, es algo que nos atraviesa toda la universidad. ¿Qué es el DAMSU, Y Fernanda, para la gente que para no está los en que el no nos sistema? conocen, el DAMSU es el departamento asistencial de la universidad, es el equivalente a una obra social, si fuese un sindicato. Sin serla, Exacto, claro. sin serla, no lo es, un departamento asistencial que cubre nuestra salud, la de todos los claustros de la universidad, las que componen la universidad. Entonces, está en crisis producto del desfinanciamiento, que eso porque está atada a los salarios, y al no aumentar los salarios, eso desfinancia el DAMSU. Pero también hay que tener otras formas creativas de gestionar la crisis, y eso no está sucediendo, ¿sí? El DAMSU está al límite, ha bajado sus prestaciones, no es un problema de los trabajadores, es un problema de gestión. Y el DAMSU, nosotros estamos proponiendo un sistema integral de salud que vincule al hospital, a salud estudiantil, a odontología, a medicina, que son expertos en el tema, a economistas, especialistas en gestión de la salud. Justo el viernes que viene tenemos una actividad al respecto, porque necesitamos pensar algo que optimice todas las áreas, que no superpongan roles y tareas. Entonces, ya lo que hay, si lo logramos trabajar en términos de sistema, podríamos optimizar. Entonces, otra crítica en ese sentido es la asignación presupuestaria. Asignación presupuestaria que tiene, cargos docentes y no docentes en excesiva cantidad en algunas unidades académicas o en el rectorado, y otras no tienen casi, voy a dar un ejemplo. Eso, por ejemplo. FACEN no tiene ninguna categoría 1, tiene dedicaciones de docente para... Categoría 1 es el mayor cargo administrativo, para traducirlo, ¿no? Y en docentes no tiene sistema de cátedra, tiene un docente por cátedra y con dedicaciones simples. En otra facultad, en otra unidad académica, no sucede eso. Porque es una de las facultades más recientes. Es una de las Claro, más recientes, claro, por eso. pero bueno, reciente estamos hablando de décadas. Entonces, en ese sentido, tenemos eso, y por otro lado, vuelvo a la redistribución presupuestaria. En la redistribución presupuestaria se podría trabajar la crisis de otra manera, son criterios. Pensamos en la reasignación de criterios presupuestarios que busquen la equidad del sistema. Hoy el sistema es totalmente... tiene una falta de equidad total. Entonces hay, como nosotros le llamamos dentro de la jerga universitaria, facultades pobres, facultades ricas. Eso no puede ser, la universidad es una y es un sistema y debe estar compensado, tiene que haber equidad, porque todos tenemos que garantizar la educación de nuestros estudiantes en todas las carreras. Entonces, en ese sentido quiero dar 2 ejemplos y dejar a mis compañeras. Frente a la crisis del DAMSU, tiene un déficit de 700 millones en el 2025. En el presupuesto 2026 se asignó en la grilla a obras, a inversión de bienes de capital,
500 millones para la compra de un camión y en una retroexcavadora. Eso no es prioritario. Una retroexcavadora se puede alquilar, se puede hacer un convenio con, no sé, con Aguas Mendocina, se puede hacer convenio con que nos preste una retroexcavadora porque es de bajo uso. ¿Cuánto podemos usarla el año? Con esos 500 millones podríamos haberlo mandado al déficit del DAMSU, reducir el déficit del DAMSU a 200 millones, mejorar las prestaciones, disminuir el nivel de crisis que el DAMSU tiene, ¿no? Entonces, con lo poco que hay para hacerlo de forma eficiente y de forma eficaz. Entonces, bueno, estamos viendo eso, ¿no? Hay problemas de redistribución presupuestaria, asignación de fondos, de prioridades. Creemos que hay mucho por hacer, ¿no? Porque, bueno, como les decía hace un rato, creemos que hay una no gestión o una gestión con prioridades totalmente, digamos, con las que no estamos de acuerdo. Flavia. Bueno, a mí me gustaría empezar a comentar lo que yo opino en relación a este tema, partiendo de el lanzamiento de nuestra fórmula, que fue el viernes pasado. Tuvimos la suerte y el privilegio de que viniera en persona el presidente del CIM, que es el rector de la Universidad Nacional Rosario, el doctor Franco Bartolacci, y a mí me gustó mucho el concepto que él puso en cuanto a la relación, en cuanto a la universidad que se viene, en esta nueva etapa que tenemos que afrontar las universidades argentinas y obviamente la nuestra, en relación a un concepto de 3 Rs, que son reclamar, reformar y reevaluar y resguardar lo que es la universidad hoy para el común de la gente, para nuestra sociedad que tanto sigue confiando en nosotros como una institución que puede seguir dando mucho a la universidad, a la sociedad y que nos respetan un montón. Reclamar, un poco en base a lo que decían recién Fernanda, es verdad que hay un presupuesto que tenemos que seguir reclamándolo, necesitamos que la ley de presupuesto salga, es muy importante para nosotros eso, pero también deberíamos estar pensando en este fuerte cambio de época que estamos viviendo, ¿qué vamos a hacer con ese presupuesto? Porque en realidad, es cierto, hay que reajustar un montón de aspectos porque hay una redistribución que hay que volver a pensar, no solamente en algunos puntos que se pueden destacar acá y que hemos estado escuchando, sino también en otras funciones y en otras características que tiene nuestra universidad, además de las funciones sustantivas que tiene la universidad. Principalmente el corazón de una universidad es académicas que hoy necesitan fuertes transformaciones que se están llevando a cabo en muchas unidades académicas. Necesitamos repensar qué carreras tenemos que hacer para poder resolver la problemática de la gran dinámica que hay en el medio y asegurar que nuestros profesionales que se forman en esta universidad pública gratuita respondan a los intereses de la sociedad. Algo semejante está pasando con la investigación. Nosotros no podemos pensar que la investigación que se hace hoy en la universidad dependa solamente de un presupuesto. Tenemos que generar otras alternativas, como por ejemplo tiene la Universidad de Córdoba, en donde hay una agencia provincial, en donde se piensa que los estados, no como partidos, pueden aportar también al sistema cofinanciamiento y de esa manera poder investigar proyectos, áreas, cuestiones que son absolutamente necesarias hoy para sacar un país adelante que también está en crisis. Y el tema de resguardar, que tiene que ver con los otros dos aspectos que acabo de nombrar, es muy importante. Por eso que dijimos recién que nosotros hoy, como institución, tenemos que cuidarla muchísimo y ese cuidado solo se va a poder lograr si tenemos en cuenta los otros dos aspectos. Respecto al DAMSU, en el caso nuestro, nosotros creemos que es una prioridad para la universidad, para la gestión que viene, con Gabriel lo hemos hablado mucho, va a ser una prioridad y lo que tenemos que hacer es recuperar ese DAMSU. ¿Cómo se recupera? Bueno, a través de
hacer trabajos de alianzas, de convenios, de tratar de volver a llevar ese danzu a un nivel donde las prestaciones importantes no nos falten, a través de hacer que el personal, que en muchos casos se ha considerado que es el problema, los empleos de danzu, no, tienen que ser parte de la solución que tenemos hoy. Y nosotros el danzu no lo podemos abandonar, porque el danzu es algo muy sentido para la gente, para la comunidad de la facultad, porque docentes y no docentes de la facultad con sus familias, que ya tienen muy deprimido el salario, no pueden hacerse cargo de la salud, siendo que tenemos este departamento de asistencia de salud dentro de la universidad con una historia, con un prestigio, y que además es necesario cuidarlo, por todos estos aspectos que estamos diciendo y porque realmente no podemos seguir castigando a los docentes con esta nueva carga que ya tienen bastante con la depreciación que han tenido en sus sueldos. Y en relación a las transformaciones académicas que tenemos que hacer, bueno, hay que pensar en nuevas cosas, hay que crear y hay que trabajar muy codo a codo en modelos en donde escuchemos a la sociedad, al Estado, a los organismos y a las organizaciones públicas. Y también, y esto es muy importante, la articulación que podamos tener dentro de la universidad con otras unidades académicas. Nosotros tenemos muchísimas capacidades, competencias y talentos dentro de la universidad. Entonces hay que repensar cómo podemos trabajar articuladamente con unidades académicas que pueden aportar un montón a este gran desafío que tiene, que es la dinámica de creación de títulos intermedios, carreras terminales, en donde cada vez los desafíos son mayores. Hay que enfrentar un montón de temas que hoy se ponen en tapeta y que la universidad no puede quedar atrás, sola y escondida. Tenemos que salir como entidad que tiene que volver a tener el prestigio y la posición que tuvo alguna vez en Mendoza, en donde se escuche su voz, en donde haya debates, en donde podamos definir el futuro de la universidad en todos estos aspectos tan importantes que es el bienestar personal, la academia, la investigación y a partir de allí hablemos de extensión y hablemos de vinculación. Ana. Antes de que hable Perdón, Ana, una moción de orden. Sí. Reiterar la consigna de Abreu. Ustedes contesten lo que quieran después, Claro. pero la consigna es en qué se diferencian. Claro. Esperábamos que se hicieran piquetes de ojo, algo. y No. no. Bueno, pero No lo le quiero están decir haciendo. algo ahora que es lo que voy a decir. No es un piquete de ojo, pero menos mal que Gabriel tiene a Flavia de vice. Porque acaba de decir cosas que comparto totalmente. Lo que pasa es que hace 4 años que no lo hacen. Y bueno, y le toca hacer acompañar esto que es continuidad de lo que todo eso no se hizo. Pero bueno, eso es lo que voy a decir. Yo le tengo que Lo tengo contar. que decir. Y gracias que No nos van a menos dejar mal a que nosotros. la tiene a Flavia acompañándolo. Fuera de ustedes. Claro. Ana. Vaya. Bueno, yo me voy a tener a la consigna que Muy bien. estaban marcando porque creo Qué que bueno es que es así. tomarle exámenes a las profesoras. ¿Viste? Muy bueno. El sueño del pibe, claro. Somos oposición, eso tiene que estar claro. Creo que uno de los puntos es la autonomía. La autonomía universitaria de total independencia de los gobiernos de turno, creo que ese es un punto que nos marca con Adriana y creo que eso es clave en nuestra propuesta de espacio plural. El segundo punto creo que tiene que ver con nuestra trayectoria, que toda nuestra trayectoria está en la universidad pública. Desde que empezamos, yo podría contar desde que era estudiante del Martín Zapata hace muchos años, pero ambas hemos dedicado nuestra tarea docente de investigación y de extensión en la universidad pública y de gestión en la universidad pública. El otro punto que creo que también tenemos en común con Adriana y que quizás también tiene estos puntos de disidencia, que es lo que estaban preguntando, es el tema de la gestión. Ambas hemos sido secretarias académicas de nuestras unidades académicas, decanas. Bueno, Adriana fue secretaria académica de la universidad y que ahí empezamos nuestro trabajo. Y ese es el otro punto de coincidencia fuerte que marcamos nosotras, que nos conocemos trabajando. Nosotras nos conocemos en situación de trabajo. Hemos trabajado juntas, sabemos cómo trabajamos. La otra mirada que no nos parece menor y que creemos que necesitamos un cambio, pues si bien es cierto que van a haber puntos de coincidencia, quizás en las formas están las disidencias, si se quiere, ¿no? Nosotros pensamos y creemos y estamos convencidas de un rectorado de puertas abiertas, un rectorado que no solo se limita a escuchar y a decir, bueno, escuché y acá terminó, sino que con esto que escucho, cómo lo gestiono, cómo lo llevo adelante y siempre con la comunidad universitaria.
¿sí? No es, de hecho, nuestro plan de gobierno en el encabezado dice que es un proyecto en coconstrucción, porque no podríamos pensar hoy un plan de gobierno acabado y cerrado para los 4 años, sino que se tiene que ir trabajando en conjunto con toda la comunidad, ¿no? Y en este sentido también nos importa la carrera no docente. Uno de los grandes reclamos que nos han hecho en todo el recorrido que hemos realizado es justamente la falta de carrera, del respeto a la carrera no docente, el tema del respeto también a las carreras docentes y a las trayectorias académicas de nuestros colegas de trabajo, tanto docentes como no docentes. Nos importa muchísimo el tema de los y las estudiantes, que hoy les cuesta un montón sostenerse, mantenerse y llegar a la universidad. Les cuesta muchísimo. Entonces, bueno, es un tema que tenemos que atender. En el tema de los planes de estudio, es cierto que hay que modificar planes de estudio. Es cierto que se está trabajando en la revisión, pero no podemos pensar que eso es una situación acabada solo con pensar que nos ajustamos a una normativa como el SACAU, por ejemplo, el Sistema Argentino de Créditos Universitarios, si no pensamos en trabajar las prácticas docentes. Si nosotros como docentes no modificamos nuestras prácticas, nada de lo que hagamos va a llevar a buen puerto estas iniciativas, ¿no? Entonces, bueno, creemos y estamos convencidas en el trabajo co-construido, en el trabajo en conjunto, en la necesidad del tema, lo nombraba Fernanda al principio, el tema de la necesidad de la asamblea universitaria. No hemos tenido asamblea universitaria en estos 4 años, que era una necesidad de revisar cómo se iba desempeñando el plan de gobierno y el plan estratégico de la universidad, y eso no ha sucedido. El tema del presupuesto también es un tema que hay que analizar, que lo decía yo también al principio y lo han mencionado también las colegas, el tema de pensar, bueno, este es el presupuesto que tenemos, que es cierto que es corto, cada vez más corto, que hay una gran parte de ese presupuesto que es salarios, pero la otra parte hay que ver de qué manera podemos acompañar las trayectorias. Y hoy no podemos decir que con el tema de zonas frías no nos va a afectar presupuestariamente hacia adelante el tema del presupuesto que tenemos para poder dar respuesta a los servicios, ¿no? Muy bien. Bueno, Gabriel, yo voy a redoblar la apuesta, voy a cumplir la consigna y a ser muy breve, Vamos, además. muy bien, vamos. Muy bien. ¿Qué nos diferencia? Bueno, el primer punto muy categórico de diferencia es que ambos, tanto Ismael como yo, somos académicos universitarios desde nuestros orígenes y hemos apuntado ambos hacia la excelencia académica. En mi caso es difícil a veces hablar de uno, pero yo soy doctora en Economía y Política Agraria y tengo un recorrido docente de grado y de posgrado, tanto a nivel nacional como internacional, con publicaciones científicas de alto nivel. En el caso de Ismael Farrando, casi no hace falta decirlo, pero es un abogado destacado también a nivel nacional e internacional, con publicaciones también de altísimo nivel y con mucho reconocimiento. Creemos que eso en un ámbito universitario es esencial. Un segundo elemento muy importante es nuestra política universitaria y no partidaria. Nosotros creemos que la universidad tiene que ser independiente de los poderes políticos de turno, simplemente y tan fuertemente para garantizar el funcionamiento de la universidad, para garantizar su independencia, para garantizar que formemos estudiantes con criterio ético, con pensamiento lógico, con habilidades para intervenir efectivamente en la sociedad. Un tercer elemento que nos distingue es que ambos, y es uno de mis fuertes, debo decirlo, es ser pragmática, ir a la solución de las cuestiones, no quedarnos en el discurso, no quedarnos en soluciones o recetas de otro, no quedarnos en instrumentos, en firmar un documento que otro armó, sino en intervenir, en ver el problema e intervenir. Y un cuarto elemento muy importante tiene que ver con el foco. La universidad es para los estudiantes. Nosotros ahí entendemos que tenemos que trabajar más fuertemente en lo que el estudiante necesita, en lo que el estudiante atraviesa, en cómo el estudiante llega, pero sobre todo cómo el estudiante sale. Porque el objetivo de nuestra formación es que el estudiante pueda luego desarrollarse en la sociedad y aportar desarrollo y bienestar para la comunidad. Y eso es uno de los focos que nosotros vamos a tener y que entendemos que claramente es una diferencia. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Nos queda poco tiempo, pero yo quiero apelar a algo que decía Gabriel en la presentación, el peso específico de cada una de estas mujeres que hoy nos acompañan, son las candidatas
a vicerrectora de la Universidad Nacional de Cuyo. Y quiero hacer un cierre con una pregunta personal, digo, más allá de lo institucional, específicamente de la política universitaria. ¿Cuál es la motivación que a cada una de ustedes, como mujeres destacadas, profesionales destacadas, universitarias, desde hace tanto tiempo, las llevó a involucrarse y a formar parte y a querer aspirar a conducir la universidad? Si quiere empezamos de vuelta, allá para acá o de acá para allá, me da lo mismo. En mi caso tengo 2 hijos chiquitos, Sí. Jerónimo de 11 y Emilia de 9, que creo que todos los conocen porque han nacido en este entorno, y mi motivación es que ellos puedan acceder a una mejor universidad, a una universidad que los transforme, que los interpele y que los ayude. Y mi segunda motivación es entender en el país en el que estamos, un país con el 54% de pobreza que nos exige como universidad mayor responsabilidad. Gracias, Jimena. Bueno, en mi caso, otro punto de coincidencia vamos a tener. Yo soy primera generación de universitarios en mi familia, y la verdad que eso, el cambio, el aprendizaje, el conocimiento, no solo en lo académico, sino en lo personal que me ha dado la universidad, me lleva a tomar la posta y decir, bueno, acá hay que seguir trabajando, seguir apostando por esto, no solo por quienes hoy están, sino, como dice Jimena, por todas las generaciones que vendrán, porque sentimos este riesgo que se está viviendo de que la universidad o la mirada del gobierno nacional es que las universidades desaparezcan, las universidades públicas, digo, ¿no? Entonces, desde ese lugar es, bueno, seguir comprometiéndome, como lo he hecho siempre en mi carrera, el estar comprometida con esto, defendiendo la universidad pública y pensando en mejores propuestas y alternativas para que siga funcionando. Muchas gracias, Ana. María Flavia. Bueno, en el caso mío, y coincido con muchas de las cosas que se dijeron acá, yo soy parte de la Universidad Nacional de Cuyo, como dije, desde el secundario mío, en la Escuela Superior del Magisterio, y tengo un amor profundo por la universidad. La universidad a mí me dio todo y más. En todo este trayecto que he recorrido, realmente me siento con una responsabilidad y un compromiso muy fuerte para poder brindar en estos años que vienen, en esta transformación profunda que tiene que tener la universidad, poder entregar toda esa vocación y todo ese aprendizaje que he tenido como docente, investigadora. Yo tengo categoría 1 de investigación en la Universidad Nacional de Cuyo. En la facultad soy la única docente categoría 1 que no soy CONICET, soy 100% Universidad Nacional de Cuyo. Fui la primera mujer que se doctoró en la Facultad de Ciencias Agrarias, me doctoré en Italia, y más allá de todos estos logros de publicaciones, de toda una trayectoria digna que he tenido dentro de la universidad, creo que hay aspectos importantes que hay que hoy tener en cuenta en este cambio de época tan fuerte, y una es tener en cuenta no perder las características propias de la universidad, la autonomía, sí, que no significa aislarse. La necesidad de tener, como en el caso mío, haber elegido y aceptado ir con una persona que, además de ser académica, Gabriel Fidel, que hace 38 años es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, es un hombre que tiene una trayectoria y que conoce perfectamente todo lo que es la organización de lo público y lo privado por los cargos que ha desarrollado, y a mí eso me impactó muchísimo, porque es un poco tener esa ilusión de poder estar con alguien que me va a engrandecer y me va a ayudar y me va a acompañar como socia estratégica con él en esto que se viene, que es muy difícil, pero que estamos preparados para aceptar ese desafío. Me siento muy honrada de poder hoy seguir este camino, ayudar a mi universidad que tanto quiero, y sé positivamente que poder lograr y afrontar este cambio de época tan fuerte que estamos es posible, y con una comunidad como es la de la Facultad de Ciencias Agrarias y las otras 12 unidades académicas y 3 institutos, sé que lo vamos a lograr. Siempre digo en mis discursos como decana, yo sola no sé hacer nada, y sé que cuento con una comunidad y con un grupo de personas que creen en este modelo, que es un gran desafío que se viene, pero justamente para cuidar este sistema universitario argentino, que es tan potente, tan poderoso, que tanto nos ha dado, necesitamos entonces involucrarnos. Y yo quiero hacer esto porque la universidad me dio muchísimo. Así es que por eso estoy acá y siento que voy a poder hacer lo que tengo que hacer.
Gracias, María Flavia. Fernanda. Pongo el cuerpo en esta candidatura porque veo que las cosas están mal, ¿no? Veo que las cosas están mal, hay una gestión en crisis, hay una gestión cerrada, poco participativa, que no llamó asamblea, eso escribí un artículo al respecto, no llamó asamblea en 4 años, que es una obligación estatutaria, que no presentó indicadores, no hay datos, no hay evidencia para tomar decisiones, y creo que hay decisiones también a nivel académico que podemos mejorar y mucho. Todo esto que viene diciendo a lo largo de la entrevista respecto de la gestión es lo que hizo que diga, bueno, me llamaron, bueno, voy y vamos, y pongo el cuerpo. Y lo pongo por algo personal también, porque veo esto, yo podría decir, bueno, podría colaborar de otra manera para ayudar en ese sentido y mejorar, pero la verdad que desde lo personal tengo y desde lo grupal también, ¿no? Una pertenencia muy marcada, un sentido, digamos, como dicen, de afecto con la universidad, porque también soy primera generación de universitarios en mi familia. Mi mamá con orgullo se recibió casi a sus 60 años después de que yo me recibiera, pero sin la universidad pública yo no podría haber estudiado. Yo vengo de San Martín, no teníamos ningún tipo de condición, mis hermanos tampoco, los 3 logramos recibirnos y cambiar nuestra historia de vida de familiar de origen y cambiar las historias de vida de nuestros propios hijos. Yo tengo 4 hijos y también me permitió darles una mejor vida, pero eso que me pasó a mí, que pude ser docente, hacer lo que me gusta, ejercer una profesión que amo, que me permitió dar clases en Italia, clases en Costa Rica, escribir libros, ir a congresos y hacer todo lo que me gusta, disfrutar de lo que hago y además, como les digo, cambiar mi historia de origen y la de mis propios hijos. No quiero que solo me pase a mí, quiero que le pase a un montón de estudiantes, a un montón de familias que hoy la están pasando mal y que la universidad pública te puede cambiar la vida, porque ha sido históricamente el único contrato social de la Argentina junto a la política de salud que transforma y garantiza derechos esenciales en nuestro país. Y quiero eso, no lo quiero solo para mí, lo quiero para muchos. Y esto que me pasa, y esta felicidad que me caracteriza, esta alegría que llevo por disfrutar de lo que hago, quiero que le pase a muchos, a otras, no solo estudiantes aislados, sino a ellos y a sus familias. Cuando se gradúen, tienen la posibilidad de cambiar sus vidas. Y por lo tanto, quiero que ese cambio le pueda llegar a muchos y muchas más. Muchísimas gracias a todas, Jimena, Ana, María Flavia, Fernanda. Ha sido un placer para nosotros recibirlas aquí. Ojalá que haya sido productiva para la comunidad universitaria, pero también para los mendocinos, porque en definitiva entendemos y valoramos el sentido que tiene la Universidad Pública y la Universidad Nacional de Cuyo para Mendoza. Esa ha sido un poco la motivación de este encuentro, agradeciéndoles nuevamente el tiempo, la disposición y los conceptos que nos han dejado. Muy bueno, y ahora venimos nosotros. Ustedes se van a ir y nosotros vamos a hablar de ustedes. Vamos a deliberar. Vamos a deliberar. Claro. Y lo otro es que le pido a la gente que está viendo y a sus partidarios que compartan el video en sus redes con el voto. ¿A quién votarían y por qué? Porque las han escuchado, han sido muy interesantes. Realmente, muy interesante. A mí me ha parecido muy interesante y me parece que a la gente también le va a parecer así. Que compartan el video de YouTube en sus propias redes diciendo por qué votarían a cuál. Estén o no en el sistema universitario, porque la universidad nos involucra a todos, no solamente a la gente de su ecosistema, que no es chiquito, por otra parte, es bastante grande. Así que muy contento de que hayan venido. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Fernanda, María Flavia, Anita y Jimena. Hacemos una brevísima pausa y seguimos hasta las 11 en Café 617, aquí en 617 Multiplataforma.